Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Así que seguimos con nuestro recorrido en cuanto al curso Métodos Exegéticos. Estamos en la cuarta semana y hoy vamos a considerar los métodos exegéticos como análisis. Entonces vamos a ir pensando en algunas otras perspectivas, ¿no? La Biblia es literatura que tiene mucha riqueza para los diferentes análisis, como vamos a ir viendo nosotros, ¿ok? El análisis histórico crítico. Como dice histórico crítico, tiene que ver con el entorno, ¿no? Con el contexto histórico. Y básicamente, por eso dice, ¿no? Su finalidad es descubrir el sentido de los textos bíblicos dentro de su contexto histórico. Entonces va a ir trabajando una serie de investigaciones para justamente saber esa situación. Incluye las investigaciones de datos relacionados con la crítica literaria. Entonces eso nos trae a la mente, ¿no? El contexto histórico, político, social, religioso, el escritor, la situación, motivo por el cual se escribe el libro. Entonces tiene que ver con todo ese entorno histórico, ¿no? Que estaba dándose cuando ese libro en particular se escribió. El principio es que la verdad bíblica es divina e inmutable, ¿no? Entonces, otra vez, no estamos para cuestionarla, sino para confirmarla, para que eso realmente esté libre de cualquier otra duda, ¿no? Ahí. Análisis estructural o también conocido como el análisis simiótico, ¿no? Ahí, esto es otra manera de analizar el pasaje bíblico y también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está hablando de lo siguiente, ¿no? Conjunto de relaciones establecidas entre las partes del sistema de una lengua, ¿no? De un idioma. Entonces, ¿cómo? Entonces nos habla de ese conjunto de relación, cómo están conectadas, cómo se relacionan, cómo es que el uno con el otro se necesita, ¿no es cierto?, para comunicar una verdad. Entonces debemos ser bastante cuidadosos en ese sentido nosotros. Los signos lingüísticos en un idioma son finito y cerrado, así que no está abierto, ¿no? Cualquiera sea el idioma, y tenemos que tomar en cuenta eso nosotros cuando interpretamos la palabra del Señor. No es que un escritor usa una palabra y le va a dar un abanico de significado, no, no, eso es muy claro, como dice, finito y cerrado, así que por favor, estos son los signos lingüísticos que son parte de toda gramática y de todo idioma. Los signos se usan para decir algo sobre algo. Tiene límites. No es que yo pueda hacer volar mi imaginación, aunque así esté frente a un lenguaje simbólico. Aún el lenguaje simbólico tiene limitaciones. Están para decir una verdad, no están para representar un asunto. Entonces uno tiene que tomar en cuenta eso seriamente. Un texto es algo estructurado y terminado. Por favor, relaciones internas. Está conectado, como dijimos hace rato. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta en esta parte, cuando uno va haciendo el análisis estructural. Así que, por favor, tome muy bien en cuenta esto que estamos diciendo nosotros del análisis estructural. Análisis sociopolítico. Bueno, es posible hacer un análisis de esa perspectiva a la luz de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque por los grandes problemas sociales con que se enfrenta la humanidad. Y en el tiempo cuando se escribe los diferentes libros o cuando se
dan los sucesos del que nos habla la Biblia, pues habían también esos problemas. Y uno puede verlos y analizarlos y ver esas situaciones, ¿no? De los problemas sociales, los problemas de la injusticia, la desigualdad, la opresión, la pobreza han originado estas reflexiones. Claro que sí. Entonces, tome en cuenta, eso es posible hacer. Es más, la Biblia nos plantea esas situaciones que han pasado. Entonces es posible hacer ese acercamiento, ese análisis en algunas partes de la revelación de la palabra de Dios. Se ha hecho a la luz de ideologías humanistas, ¿no? ¿Qué está detrás de todas esas situaciones? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, por ejemplo, se me ocurre en este momento, no, ¿por qué dice la Biblia el que no trabaja, que no coma, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué pasaba entonces? Lo que estaba ocurriendo es que los cristianos de Tesalónica no habían comprendido muy bien el sentido de lo que era la segunda venida de Cristo y por lo tanto estaban cometiendo serios problemas de conducta, ¿no? Y estaban viviendo realmente en un desenfreno muy preocupante. Entonces, por eso viene esa exhortación. Entonces uno tiene que mirar esos aspectos en este análisis sociopolítico. Ok, análisis sociológico va más o menos en la misma dirección, pero algunas cosas, ¿no? Incluye los recursos propios de las ciencias sociales, antropología, sociología, ciencias políticas, economía, psicología. O sea, se puede hacer ese tipo de análisis tomando en cuenta esos aspectos, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra de Dios o en la palabra y dentro de la palabra del Señor. Su objetivo es complementar la perspectiva para lograr una lectura más completa de la Biblia. Entonces, esa es la razón por la cual a veces se hace necesario y urgente hacer ese tipo de análisis. Prima excesivamente lo socioeconómico, ¿no? En este tipo de análisis, pero al final es algo que nos ayudaría a nosotros a comprender las diferentes situaciones, ¿no? Que están tal vez ignoradas o no tomadas en cuenta en nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Entonces tomemos en cuenta nosotros. Análisis materialista. Claro que sí. Trata de investigar la estructura del texto para descubrir y descifrar sus códigos, ¿no? A ver cómo y qué está diciendo, cómo se construye. Sus códigos son información referente a las personas, tiempos, lugares y sus perspectivas, perdón, y sus respectivos cambios. Entonces, está para eso. Entonces, ahí estamos aclarando, cuando decimos códigos, ¿a qué nos referimos? Información referente a personas, tiempos, lugares y respectivos cambios. Entonces, esos elementos a tomar en cuenta para hacer este tipo de análisis. La economía es el factor decisivo del desarrollo social, ¿cierto? Y tenemos que reconocer y por eso justamente se recomienda hacer ese análisis materialista desde esa perspectiva y teniendo siempre cuidado de no polarizarnos con algunos aspectos al hacer este tipo de análisis. Análisis psicológico, claro, se puede hacer eso. Entonces, por esa misma razón, lo decimos de este modo. Nos introduce además a una gran gama de niveles en la asimilación y apropiación del mensaje, no solo a través de las dimensiones raciales o cognitivas, sino también en las dimensiones emotivas e imaginativas. Entonces, esos papeles juegan y cómo impactan, cómo producen también esos sentimientos o esas dimensiones, como dice acá en la diapositiva. Entonces uno puede hacer ese tipo de análisis
psicológico, ¿no? Afirmar la textura y la coherencia del pensamiento del autor. Este es el fin de este análisis psicológico, ¿no? Ahí, eso es lo que se quiere establecer, porque a veces se cuestiona, o al menos algunos dicen, ¿no?, que los escritores que han perdido su personalidad, que no estaban conscientes de su ser, de su existencia. No, no, no. Entonces, básicamente necesitamos en este nivel y con este análisis, ¿no?, corroborar y realmente mostrar que no fue de ese modo, ¿no es cierto? Análisis. También tenemos aquí teológico, entonces este es otro análisis, ¿no? Sintáctico teológico. Entonces, es otra manera de qué estamos hablando. Se preocupa por descubrir las perspectivas teológicas, las inclinaciones literarias y los motivos por los cuales un autor bíblico escribió. Ahí está la aclaración. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde se enfoca este tipo de análisis? Ya nos dice este concepto que nosotros tenemos. Es eficaz y creativo en el estudio de los pericopas en los evangelios sinópticos. Ya nos está recomendando dónde es más fructífero este tipo de análisis. Pericopa es un trozo, un párrafo que nos presenta un mensaje, ¿no?, impactante, bueno, claro. Entonces, eso, pero ahí tenemos a dónde tenemos que enfocar y cómo tiene que hacerse este trabajo, ¿no? Ahí. A manera de conclusión, compartirles lo siguiente. Realizamos estos análisis sujetándonos a la palabra de Dios y basados en una exégesis exhaustiva, siempre, hermanos, ¿no? Entonces, no nos vamos a ir a otros lados, otras fuentes o hacer otro tipo de análisis simplemente porque lo menciona la palabra sociológico, psicológico, material, cosas como eso. No, no, no. Aquí seguimos reconociendo y nuestro fundamento para ese tipo de análisis es la palabra de Dios y en la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que sitio sí se tiene que tomar en cuenta. Realizaremos estos análisis de manera completa y honesta sin que predomine los prejuicios. Por favor, cuídese. A veces hay la tendencia de hacer prevalecer nuestros preconceptos y prejuicios y eso no ayuda a que estos análisis sean realmente muy completos y a su vez también reveladores para nuestra comprensión y nuestro acercamiento siempre a la palabra del Señor. Así que entonces damos gracias a Dios por este tiempo. Así que, y gracias queridos hermanos, y que Dios sea bendiciéndoles de una forma maravillosa. Y por favor, tome en cuenta ah, sus trabajos y sigan avanzando porque esto es necesario. Muchas bendiciones.